Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es martes 13 de mayo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de compartirle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como las noticias jurídicas y de derechos humanos más destacadas, junto a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Osiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición de Morelos que sanciona el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos. Es constitucional disposición que sanciona con pena de prisión el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, determinó la primera sala. Personas de la diversidad sexual corren mayor riesgo de ser víctimas de desaparición motivada por prejuicios. El INE comenzó a recabar el voto anticipado en la elección judicial federal. Este martes, el Pleno de la Suprema Corte invalidó la disposición del Código Penal de Morelos que consideraba como delito de maltrato o crueldad contra animales domésticos el que no se les permitiera interacción con seres humanos u otros animales domésticos, privarlos de un entorno para satisfacer sus necesidades o impedirles expresar comportamientos propios de su especie con una sanción de 6 meses a 4 años de prisión. Esto por contener expresiones poco claras e imprecisas y por violar el principio de mínima intervención de derecho penal. Tampoco se precisa con claridad qué se considera por contacto social o interacciones apropiadas. La invalidez no implica impunidad para los agresores de los animales, ya que el propio artículo 327 cuenta con otros 15 supuestos que se mantienen intocados y que sancionan penalmente muchas conductas contra las mascotas. Al criminalizar estas prácticas se trivializa el uso del poder punitivo del Estado que debe reservarse para actos de violencia real o crueldad deliberada contra los seres sintientes. En otro asunto, el Pleno de la Corte invalidó el Padrón Único de Contratistas de Tlaxcala y sus municipios establecido en la Ley Local de Obras Públicas, por implicar una restricción a las facultades municipales para contratar obra pública con sus propios recursos. La norma facultaba a la Secretaría de Finanzas Estatal el precalificar a los posibles participantes de los procedimientos de contratación. Los efectos de la invalidez serán exclusivos para el municipio de Tlaxcala, que fue el que promovió la controversia constitucional. La primera sala de la Corte estableció que el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto en el artículo 220 del Código Penal de Yucatán, no viola el principio de mínima intervención en materia penal. Precisó que su inclusión en la rama penal se justifica ante la insuficiencia de las normas civiles para hacer frente a esa conducta, lo que amerita una protección reforzada a recibir alimentos, especialmente para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Precisa que la sanción de 1 a 4 años de prisión para este delito es similar a las que se imponen a delitos que afectan a la familia, por lo que no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas. La sanción se aplica a quien deje de proporcionar los recursos necesarios para atender la subsistencia de sus ascendientes, hijos o cónyuge. Si bien el derecho a los alimentos se encuentra en la legislación civil, la sanción prevista en la legislación penal es una solución adicional justificada para asegurar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de proveer lo necesario para la supervivencia, bienestar, pleno y sano desarrollo de sus acreedores. Se trata de una protección reforzada al derecho a recibir los alimentos como un bien jurídico de mayor valía, atendiendo a que afecta a personas en situación de vulnerabilidad. De la Suprema Corte dio a conocer en formato de lectura fácil la sentencia dictada en el amparo directo 46/2018, recurso en que la comunidad indígena de Santa María Nativitas Coatlán solicitó al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que le entregara directamente los recursos que envía la Federación para administrarlos por sí misma. Esto debido a que no era considerada cuando se distribuía ese dinero. Explicaron que los ministros de la segunda sala revisaron la Constitución Federal y la de Oaxaca y concluyeron que no era posible la entrega directa del dinero que envía la Federación a la comunidad, pues corresponde al municipio la administración de dichos fondos.
indicaron que ninguna otra comunidad indígena o no indígena recibe estos recursos directamente para su administración, porque el otorgar un presupuesto dividido no permitiría realizar obras ni prestar servicios que beneficien a la propia comunidad, comunidades o incluso a varios municipios. Señalaron que, no obstante no ser posible la entrega del dinero de manera directa, reconocieron que sí es necesario y urgente eliminar la desigualdad que tiene esa comunidad y que no debe ser objeto de discriminación, por lo que no se justifica que la comunidad no se vea beneficiada por el dinero que la Federación envía al municipio, ya que sí deben ser tomados en cuenta para gozar de los recursos federales de acuerdo con la Constitución y leyes de Oaxaca. Por ello determinaron que la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca deberá modificar su sentencia para que ordene al municipio que acredite que los recursos federales que correspondan han sido efectivamente destinados o aplicados en beneficio de la comunidad indígena de Santa María Nativitas Coatlán desde el año 2018 y siguientes. En casos de desaparición, las autoridades tienen un deber reforzado en la investigación e impartición de justicia cuando esta situación afecta a personas que pertenecen a grupos sociales considerados vulnerables. La desaparición forzada afecta de forma diferenciada a las personas de la comunidad LGBT+, pues algunas de sus causas son violencias motivadas por identidad o expresión de género y orientación sexual, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Debido a los altos niveles de estigmatización social y violencia estructural que padecen, indicó, se encuentran en mayor riesgo de desaparición por prejuicios o crímenes de odio, así como obstaculización y minimización de las denuncias por parte de las autoridades, lo que retrasa la búsqueda inmediata. Ante ello, las autoridades tienen un deber reforzado de diligencia, por lo que están obligadas a considerar el vínculo de la desaparición con otras formas de violencia. Esto implica el análisis transversal de las causas, consecuencias e impacto diferenciado de la desaparición, derivado de los factores de exclusión que padecen las personas de la diversidad sexual. Este enfoque aplica tanto para las víctimas directas como indirectas, es decir, familiares y personas cercanas, durante todo el proceso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Suprema Corte protege el derecho a la vivienda de las personas que han sido víctimas de despojo o invasión. La primera sala determinó que pueden volver a habitar su domicilio durante la investigación del delito si comprueban que la vivienda es suya. Lo anterior, explicó, protege que las personas afectadas no se queden sin un lugar digno donde vivir mientras se investiga el caso y el juez dicta la sentencia. Esta decisión no afecta los derechos de las personas que cometen el delito de despojo ni extralimita las funciones del Ministerio Público. El principio de no devolución es una obligación internacional que todos los estados deben respetar sin excepción, por lo que ninguna persona que busque asilo o refugio debe ser devuelta a un lugar donde su vida esté en riesgo, aseguró el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Indicó que las leyes migratorias no pueden usarse para excluir, sino para garantizar una vida digna, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad, como son quienes se encuentran en contextos de movilidad, obligados por la situación adversa en sus países de origen. Señaló que pese a que cada estado de acogida puede definir sus propias normas, proteger su integridad territorial y decidir sobre su modelo político, social y económico, no se puede dejar de admitir el ingreso de personas en busca de asilo o refugio. Proteger la vida, concluyó, es una obligación de todos los estados, así como también es asegurar el reconocimiento del derecho al debido proceso en todos los procedimientos administrativos que se inicien en contra de las personas, especialmente cuando están en busca de asilo. 3 de la tarde con 8 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más a Corte Informativo. No se vayan. Al regresar, la Suprema Corte y la Corte Interamericana han protegido el derecho a ejercer la maternidad.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información. La Suprema Corte ha establecido diversos criterios que protegen el derecho a la familia en México y reconocen la diversidad de núcleos familiares que existen actualmente. Las leyes mexicanas y tratados internacionales tutelan a la familia y la entienden como realidad social, por lo que su protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones, así como las diferentes maneras de ejercer la maternidad, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Destacó la resolución del amparo en revisión 852/2017, en el que la primera sala revisó una norma del Código Civil de Aguascalientes que impedía el reconocimiento voluntario del hijo de una mujer por parte de otra, con quien conformara una pareja lesbomaternal, a partir de un análisis basado en los principios de interés superior de la niñez, de igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo, así como el derecho a la identidad. La Corte concluyó que prohibir la posibilidad de reconocer descendencia es inconstitucional, porque vulnera el derecho a la igualdad de las familias homoparentales o lesbomaternales, al no proteger su derecho y el de sus hijos, hijas e hijes a la filiación jurídica. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la orientación sexual no tiene relevancia alguna para determinar una buena o mala maternidad y que por sí misma no implica una afectación de la crianza. Al resolver el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, en el que el padre de 3 niñas demandó su custodia a la madre, una mujer lesbiana que vivía con su pareja, y reclamó que la convivencia con ellas le producía daño a sus hijas, el Tribunal Regional negó la custodia al padre, pues determinó que no se pueden admitir presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las características personales bajo el argumento del interés superior de la infancia y sin pruebas de supuestos riesgos o daños derivados de ello. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que presentó en contra del PRI del acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que determinó remitir el expediente respectivo al Instituto Electoral de Chihuahua, al estimar que es la autoridad competente para sustanciar y resolver el asunto. Dicho partido argumenta que, dada la naturaleza de los hechos denunciados, así como el cargo que ostenta la denunciada, que es el de senadora de la República, corresponde al INE resolver la queja planteada. Asimismo, estima que el INE analizó de manera incorrecta los agravios planteados, lo que a su parecer viola los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso. El magistrado Rodríguez Mondragón propone confirmar el acuerdo impugnado, pues estima que es el Instituto Electoral de Chihuahua el órgano competente para conocer y sustanciar la queja presentada por el PRI en contra de la senadora Andrea Chávez por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y obtención de financiamiento público de manera ilícita. Explica que fue correcta la interpretación de la Unidad de lo Contencioso del INE, ya que los hechos denunciados sucedieron únicamente en esa entidad. Además, las conductas denunciadas están contempladas en el ordenamiento electoral local. Asimismo, dichas conductas no son competencia exclusiva del INE. Y el INE comenzó a recabar el voto anticipado de 5.555 ciudadanas y ciudadanos que decidieron participar en la elección judicial, proceso que concluirá el próximo 21 de mayo. De acuerdo con la lista nominal definitiva de voto anticipado aprobada por el Consejo General, 3.689 registros son de personas que obtuvieron su credencial para votar con base en lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, quienes por incapacidad física se encuentran imposibilitados de acudir a una casilla a emitir su voto, mientras que 1.812 son de personas cuidadoras primarias, quienes por primera ocasión podrán emitir su voto bajo esta modalidad. Quienes participan en esta modalidad solo podrán votar en las elecciones de carácter nacional. Esto es por integrantes de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los funcionarios del INE llevarán al domicilio del ciudadano o ciudadana una mampara especial, marcador de credencial, un folleto explicativo, tinta indeleble y los sobres con los paquetes electorales que contienen las boletas de los cargos por los que podrán votar. De ser necesario, la persona que emita su voto anticipado podrá ser auxiliada por una persona que cohabite en su domicilio o por su cuidador.
Y en más de estos temas, debido a la falta de filtros estrictos para las personas aspirantes a cargos jurisdiccionales que se pondrán a votación en junio próximo, será responsabilidad de la ciudadanía si malas personas resultan electas, consideró el investigador José Ramón Narváez en el blog Axis del Tribunal Electoral. Lamentó que la ética judicial es un tema que ha pasado prácticamente desapercibido en las campañas. En cambio, se ha señalado que será función del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sancionar a las personas juzgadoras por malas conductas, aunque no se ha definido a qué se refiere esto último. Indicó que como sociedad tendríamos que aspirar a tener a las mejores personas juzgadoras. Para ello, deberíamos analizar de forma seria sus perfiles antes de acudir a las casillas. 50 expedientes que se encuentran en proceso judicial en el Juzgado Tercero Familiar de Nayarit fueron derivados a un mecanismo alterno durante la cuarta semana de medios alternativos de solución de conflictos, con el objetivo de resolverlos a través de la mediación. El Poder Judicial de Tlaxcala puso en marcha el taller sobre entorno escolar en la escuela secundaria Gabriela Mistral, ubicada en el municipio de San Pablo del Monte, para acercar la justicia y la forma de resolver los conflictos que surgen entre las y los adolescentes. El Poder Judicial de Quintana Roo participa en el proyecto Atlas de Violencia de Género, una herramienta para fortalecer el análisis y la prevención de la violencia contra las mujeres, a través de herramientas que permitan construir bases de datos geoespaciales para visualizar la violencia de género desde un enfoque territorial. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamés, señaló que se encuentran enfocados en reducir el rezago en la segunda instancia y fortalecer el trámite de los juicios familiares en todo el estado antes de concluir la actual administración en septiembre próximo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, la Sala Regional Jalapa revocó las sentencias del Tribunal Electoral de Veracruz, con las que desechó las demandas presentadas por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en contra del registro de las candidaturas a presidencias municipales de Movimiento Ciudadano, Morena y PT en Tantoyuca, Coatzintla y Totutla, respectivamente. La y los magistrados indicaron que el Tribunal Electoral local realizó una interpretación indebida de la normativa electoral, pues los representantes de los partidos que acudieron al OPLE a promover los recursos sí están legitimados para ello, por lo que ordenó analizar el fondo de los mismos de no advertir alguna otra causal de improcedencia. Y en el caso concreto sí cuentan con legitimación y no puede leerse en sentido restrictivo, porque también se debió tomar en cuenta que el acto sí incide dentro del ámbito donde se ejercen sus facultades de representación. Y la Facultad de Derecho de la UNAM llevó a cabo una serie de conversatorios que en esta ocasión abordó el tema de la protección de las infancias cuando ocurren conflictos entre sus progenitores. Durante la separación de una pareja, los más afectados son los hijos, porque cuando termina una relación, muy pocos individuos llegan a acuerdos. La mayoría atraviesa por el conflicto, afirmó el magistrado Martín Ricardo Torres en la Facultad de Derecho de la UNAM. Me parece que la inmensa mayoría de los casos es por esa situación emocional. Quizás a veces por ignorancia, pero en la mayoría de los casos es por una cuestión emocional, porque la ignorancia se puede suplir hablando con el abogado, bueno, eso creo, hablando con el abogado, hablando con personas profesionales en el tema, ¿sí? Pero la cuestión emocional, ¿cómo la suplimos? Al hablar sobre el interés superior de la niñez, también resaltó la participación de los abogados litigantes y su interés porque los juicios se alarguen, la alienación parental, la negativa de alguna de las partes a no cubrir sus obligaciones alimentarias o, por el contrario, a la negativa a exigirlas. Pero aquí tenemos que hablar en torno a los niños, no en torno a los derechos que puede tener el papá o la mamá. El derecho de los niños, y sobre todo esos derechos que son fundamentales, nadie puede renunciar, y mucho menos una tercera persona por ellos, aunque sea su mamá o su papá.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. 3 de la tarde con 19 minutos, momento de otra pausa, pero continuamos con más noticias. Más adelante, presentan resultados del Índice de Paz México 2025. Descubra el significado y el origen de los conceptos jurídicos y la relación que guardan con diferentes ámbitos como la literatura, el cine, la historia y la filosofía en La Palabra Justa, bajo la conducción de Mónica Lavín, Gerardo Dehesa y Rafael Estrada. Solo aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. La Palabra Justa, sábados, 19 horas. Ya estamos de regreso y ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Juan Carlos González, quien dio seguimiento a la presentación del Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el Instituto para la Economía y la Paz presentó el Índice de Paz México 2025, en el que se revela que en nuestro país hubo una mejora del 0.7% en este índice, aunque se mantiene la crisis de violencia que se agudizó en los últimos 10 años. El documento señala que en el último año hubo un incremento en delitos como la extorsión, homicidio, asalto y narcomenudeo relacionados con la actividad del crimen organizado. 18 estados mejoraron en los índices que analiza este estudio y 14 empeoraron. Destaca el caso de Colima, el estado peor evaluado, donde hay una tasa de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Escuchemos. Aunque es el quinto año consecutivo que presenta una mejora en los niveles de paz, es decir, en el promedio de los indicadores, este año mejoramos un 0.7%, esto es menos del 1%, en realidad no significa mucho, es una mejora marginal. Lo que sí observamos es que la paz en los últimos 10 años se ha deteriorado de manera muy significativa. En la presentación de este índice participó la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien habló de la impunidad que hay en nuestro país y de cómo afectará la próxima elección de personas juzgadoras. Cómo está implementada la reforma judicial sin tocar a los otros operadores de justicia, pues ya nos pone una alerta. Por otro lado, el hecho de que el propio sistema que está diseñado para esta nueva conformación del Poder Judicial no nos garantice que haya personas juzgadoras con capacitación técnica especial, porque no lo exige la Constitución, que tampoco se exija y mucho menos se cuente con experiencia en la forma de trabajo que es juzgar, y que además tengamos una infiltración que hemos estado viendo en estos últimos semanas, cuando empezaron las campañas, una infiltración evidente de grupos de crimen organizado, de los grupos políticos y de otros grupos fácticos de poder a la justicia, lo cual nos implica que va a haber aparentemente una justicia menos independiente. El índice también destaca que el impacto de la violencia en México fue de 4.5 billones en 2024, lo que equivale al 18% del Producto Interno Bruto Nacional. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por este reporte. Y justamente se publicó en el Diario Oficial el decreto del Senado de la República, mediante el cual se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, diseñada por el Gobierno federal. Dicha estrategia se articula en 4 ejes rectores: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Ejes que guiarán las políticas, programas y estrategias enfocadas a lograr un México con justicia, libre de violencia y de la delincuencia. El eje fortalecimiento de la inteligencia e investigación
busca crear y consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública. Para ello se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dicha estrategia está orientada a reducir los índices de pobreza y desigualdad mediante una mayor cobertura de programas sociales, combatir la impunidad y reconfigurar la política criminal, privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza. Además, define las estrategias y acciones específicas para enfrentar a la delincuencia y reducir los índices delictivos, principalmente los delitos de alto impacto. Este miércoles se inaugura en Santo Domingo, República Dominicana, la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana, bajo el lema Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. La inauguración se llevará a cabo en el Teatro Nacional en Santo Domingo, acto en el que participarán el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario general iberoamericano, Andrés Alamán. Los principales ejes temáticos de la cumbre son una justicia oportuna, inclusiva y confiable. Además, se abordarán los desafíos y logros de la justicia regional, iniciativas para enfrentar el rezago judicial, transparencia, acceso a la justicia, ética, la tecnología y la inteligencia artificial en la impartición de justicia. En la cumbre participarán representantes de tribunales constitucionales, cortes supremas y consejos de la judicatura de 23 países y concluirá el próximo viernes con la Declaración de Santo Domingo sobre justicia, libertad, igualdad, solidaridad y dignidad en Iberoamérica. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, manifestó su preocupación por las deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia terceros países. Se habla de 120,000 personas afectadas por esta situación en lo que va del año, de las cuales preocupa en concreto 245 venezolanos y 30 salvadoreños expulsados a su país, de quienes se desconoce su paradero. Muchos de ellos fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros como presuntos miembros de grupos criminales. Presuntamente se encuentran recluidos en el Centro de Máxima Seguridad, denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo. Se presume que cerca de 100 venezolanos se encuentran detenidos en dicho centro, donde no tienen contacto con su abogado ni familiares, lo que violenta sus derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección frente a la tortura u otro daño irreparable y a un recurso efectivo. Sin embargo, ni el gobierno de El Salvador ni el de Estados Unidos han dado a conocer las listas de las personas trasladadas a ese centro de detención. Naciones Unidas reconoce el papel que ha desempeñado el Poder Judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos de los afectados, al tiempo que instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso, acatar las resoluciones judiciales, salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona. Y hace unas horas se dio a conocer del fallecimiento del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, a los 89 años de edad, un líder político y referente en Latinoamérica. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde, tenemos una cita a las 20:30 horas en el Noticiario Nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de martes. Hasta pronto.